Ok, bueno, con respecto a la tarea, la pregunta uno concretamente, eh, bueno, yo de nuevo para que ya lo tengan tanto por mensaje como en video y ya yo se los diga directamente. Acuérdense que tienen que cambiar el enunciado uno de la pregunta uno para que en lugar de que sea cantidades menores que uno, sea cantidades mayores que uno. Eh, ok, entonces eso, algunos me hicieron la pregunta de por qué eso era importante, si a fin de cuentas siempre los tipos de rendimientos a escala podían deducir las economías. Ok, y bueno, la razón por la que es importante ese cambio es porque no se puede hacer eso en todos los casos. Solo cuando la función de producción es homotética, ustedes siempre van a poder deducir de las economías de escala, los rendimientos a escala y viceversa. Okay, si una función es homotética, es lo mismo decir rendimientos constantes que economías constantes. Y así con rendimientos y economías crecientes y decrecientes. Cuando la función no es homotética, como es el caso de esa pregunta 1, no siempre eh, no siempre se puede deducir de los rendimientos de escala las economías de escala y de las economías de escala los rendimientos de escala. Pero para todas las funciones de producción siempre hay una relación entre rendimientos de escala y rendimientos crecientes de escala y economías de escala y deseconomías de escala y rendimientos decrecientes de escala. ¿Okay? Siempre hay, para un caso es una condición necesaria, para otro es una condición suficiente, ahí nada más tienen que revisar dentro de sus apuntes, seguramente lo han visto, si no en el surito creo que está, y si no, definitivamente yo sé que se los he comentado acá sobre en qué sentido va la relación de implicación. Entonces, por eso era importante ese cambio en que Q sea mayor a 1. ¿Okay? Entonces, sí, en general para el examen porque para la tarea yo estoy casi seguro que para lo único que importa eso de que algunas cuestiones sirven para funciones homotéticas y otras no, solo importa para la pregunta uno. Pero pueden haber más cuestiones en el examen que ustedes lleguen a aplicar una propiedad que solo les servía a funciones homotéticas, que lleguen y usen eso para funciones que no lo son. Entonces, sí, esa es la aclaración de la tarea. Con que el mínimo no sea diferenciable, eso es que eh, palabras más, palabras menos, es que no la pueden derivar. Entonces, bueno, si no la pueden derivar, no sacan, lo que se busca no es la que tasa marginal de sustitución técnica de uno con respecto a 2 sea igual a la remuneración del factor uno con respecto a la remuneración del factor 2. Eh, sí, eso, eso es lo que tienen que ver y sí, básicamente esas son como dos dudas bueno, que nos llegaron bastante. De nuevo le agradezco mucho al compañero que me escribió sobre, que primero me escribió sobre esto de la dirección de la desigualdad con Q, porque sí, si no puede que incluso los llegara a confundir para el examen. Entonces, bueno, eso Marco, sí, sí. ¿usted cómo cree que venga el examen? ¿Cree que venga como una función muy fea? No, no, no. O sea, eh, bien,
los señores de andamos recogiendo platos, metales. Eh, sí, que no, yo no creo que venga muy fea, porque, eh, porque digamos, como, como la teoría del consumidor es, como ya decíamos, básicamente ordinal en términos de preferencias, y la teoría de la producción es cardinal, entonces ya eso reduce bastante la cantidad de, digamos, como de creatividad, como le dice el profesor Robles, que se le puede meter al examen. Si usted eso le suma que hay ciertas funciones que ya hemos comentado que no se le puede aplicar maximización de beneficios, y hay otras que no se les puede aplicar minimización de beneficios, eso también reduce bastante los ejercicios que se pueden hacer. Entonces yo no creo que una función, eh, digamos, extraña. Ustedes conmigo vieron una que era cuasi lineal y la analizamos y era, eh, y bueno, yo creo que la comprendieron bastante bien. A mí, esa fue del semestre pasado, a mí me evaluaron aquella Stone Geary que hicimos y antes de eso y casi que todas han sido como, ¿cómo se llama? Como Cobb Douglas eh, sí, o demás. Bueno, dentro de los ejercicios que les mandé ahí pueden ver que no les estoy mintiendo, que todas son funciones eh, que son, que no son tan intimidantes. Entonces yo no creo que venga algo muy fuerte en ese aspecto, la verdad. Sí, em, sí, entonces bueno, si gustan ya vamos a empezar con los ejercicios de oligopol. Ok, entonces bueno, eh, este es del eh, tercer parcial del primer semestre del 2019. Ok, bueno, nos dicen que hay eh, en empresas, ¿sí? Todas seguidores, es decir, es un juego simultáneo, ¿sí? Que compiten por cantidad. Okay. Entonces, todas son seguidoras y compiten por cantidades. Es un juego simultáneo de competencia por cantidades, entonces es competencia a la Cournot. Okay. Eh, ¿Cómo sé yo que es simultáneo? Donde nos dicen seguidoras, yo identifico que es un juego simultáneo. aunque le digan que todos son seguidores, o incluso el mismo ejercicio le va a decir que es simultáneo, o directamente le va a decir que es Cournot, entonces es simultáneo. Pero sí, siempre va a haber algo como esto que le va a aclarar a usted que no hay líder. Eh, sí, entonces, bueno, la función de demanda inversa es A entre Q. Ok, entonces, el hecho de que todas tengan la misma función perdón, el hecho de que todas tengan la misma función de demanda inversa quiere decir que el producto es no diferenciado. Ok, eh, y hay dos plantas. El costo total
de la empresa I de producir en la planta 1 es igual a su producción en esa planta al cuadrado medios, y en la otra planta ok, sí, entonces y bueno, esto va a ser para todas las y empresas de entre las N que existen en el mercado. Ok, entonces bueno, ya el que el ejercicio venga así, les da, voy, les da a ustedes una ventaja muy grande. Ok, ¿por qué? Eh, porque si todas tienen los mismos costos, ok, porque todas tienen la oportunidad de, todas tienen la oportunidad de producir en dos plantas, cada una de las cuales tiene los mismos costos, y todas se enfrentan a la misma demanda, el producto no es diferenciado, y si todas son seguidoras, es decir, tienen la misma actitud hacia las otras empresas, eso lo que les dice a ustedes es que en el óptimo todas van a producir lo mismo. ¿Okay? Eh, entonces, eso, cuando ustedes ya obtengan las funciones de mejor respuesta, les va a simplificar el proceso. Entonces, como todas son seguidoras, como todas tienen los mismos costos, es decir, son el mismo tipo de empresas, y como todas tienen un producto que el consumidor no, no diferencia, entonces en el óptimo van a producir exactamente lo mismo. Okay. Entonces, bueno, ¿cuál, ¿cuáles serían entonces los beneficios de la empresa ahí? Serían precio por cantidad, es decir, A entre la sumatoria desde I igual 1 hasta N, perdón, desde J igual 1 hasta N de Q sub J por Q sub I. Ok. Menos sus costos totales. ¿Okay? Que serían Q sub 1 I a la 2 medios más Q sub 2 I a la 2. Ok. Pero vean que en última instancia lo que se trata este ejercicio es de saber cuánto va a producir en cada una de las plantas. ¿Okay? Entonces, el modo de acomodar los beneficios sería, ¿okay? De acá sacamos el I de la sumatoria, ¿okay? Pero ¿cuánto es Q sub I? Q sub I es lo que produzca en la planta 1 y lo que produzca en la planta 2. Entonces, Q sub 1I más Q sub 2I. A ver, casi no sé esto. Ya, yeah, sí, sí. Y esto que tenemos acá también sería, bueno, esto le quitamos el poder. Okay, y esto que tenemos acá sería exactamente lo mismo. A por Q sub 1I más Q sub 2I. Okay. Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo eh, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Marco, Sí. ¿por qué es que se sustituye el Q sub I por la suma de las dos?
Eso es porque, digamos, usted, eh, lo que usted produzca para la venta, digamos, de, de todo el mercado, es lo que usted produce en la planta uno y lo que usted produce en la planta 2. Entonces, ahí Q sub I es la suma de Q sub 1I y Q sub 2I. Gracias. Ok, vamos. Sí, entonces, en, Marco, una pregunta. sí, señor. Entonces, esa sumatoria de Q sub J es los Q sub I y unos de las demás empresas, como el total de que las demás empresas producen en las dos Así es. plantas de Sí, ellos. Ok, gracias. ok, vamos. Sí, entonces, bueno, en términos formales, lo que hacemos es derivar igualar a cero para, eh, para llegar a, porque es la condición necesaria para llegar al óptimo. En términos intuitivos, lo que hacemos es llegar al punto en el cual el beneficio marginal es igual a cero, o sea, el punto a partir del cual ya el oligopolio no puede, perdón, el miembro del oligopolio no puede enriquecerse más. Entonces, salud, mi hermano estornudó. Eh, ok, entonces, lo que hace es decide primero sobre los beneficios que le genera la producción en la planta uno. ¿Okay? Entonces, deriva con respecto a Q sub 1i e igual a cero. ¿Okay? ¿Eso qué es lo que implica? Esto que tenemos acá, tanto arriba como abajo, depende de Q sub 1i. Entonces, bueno, se usa la regla del cociente, que sería lo de arriba derivado, que nos quedaría nada más A por lo de abajo sin derivar, que sería toda esa expresión que tenemos ahí, que es Q sub 1i más Q sub 2i más la sumatoria desde J distinto de I hasta N de Q sub J. ¿Okay? Eso menos, menos esta expresión sin derivar por esta derivada. Pero esta derivada, ¿cuánto sería? Sería 1, porque Q sub 1i está suelto. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos acá sería menos... Marco, no entendí ese paso. Eh, ¿Por qué el A queda multiplicado por eso? porque, digamos, usted primero deriva lo de arriba y multiplica. Ah, aplica regla de la cadena. Regla del cociente. ¿Es Ajá, eso? sí, Ok. exacto. Eh, listo, entonces, y acá lo que nos queda es únicamente A por Q sub 1i más Q sub 2i. Todo esto partido por esta expresión que tenemos acá abajo elevada a la 2. Entonces, Q sub 1i más Q sub 2i más la sumatoria desde J distinto de I hasta N de Q sub J. Todo esto elevado a la 2. Ok. Eh, entonces, sí, ahí ustedes eh, pueden ver cuál sería el ingreso marginal de producir en la planta 1. Okay. De hecho, mejor lo señalamos. Eh, sería, sí, si no me acuerdo que fuera permanente. No. Okay. Entonces esto acá es el ingreso marginal. Uy, perdón. Disculpe. Sí, el ingreso marginal de producir en la planta 1. Ok.
Y entonces al derivar esta expresión que tenemos acá, nos va a dar el costo marginal de producir en la planta 1. ¿Okay? Entonces, acá, si derivamos esta expresión con respecto a Q sub 1i, nos quedaría menos Q sub 1i. Y al estar todo esto igualado a 0, entonces podemos pasar el Q sub 1i de lado. ¿Okay? Y bueno, nos queda la expresión que cabría esperar, que en la planta el costo marginal se iguale con el ingreso marginal. Sí. Entonces, esa sería, digamos, la relación óptima para la planta número 1. Ahora hay que ver la relación óptima para la planta número 2. Ok. Para la planta número 2, es decir, la derivada parcial de pi sub i con respecto a q sub 2i igual a 0. Ok. De esto, ustedes pueden ver que sería justo esto que tenemos acá. Perdón, sería justo lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque sería lo de arriba derivado, es decir, lo de arriba derivado, es decir, A, esto que tenemos acá, por lo de abajo sin derivar, esto de acá. Entonces el primer término nos quedaría exactamente igual, menos lo de arriba sin derivar, es decir, A por Q sub i, que es esto que tenemos de acá, por lo de abajo derivado, que sería 1. Entonces este segundo término también es el mismo. Y acá abajo sería nada más elevar al cuadrado. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Okay? Y sería entonces que A por Q sub 1i más Q sub 2i más la sumatoria desde J distinto de i por Q sub j menos A por Q sub 1i más Q sub 2i todo este partido por Q sub 1i más Q sub 2i más la sumatoria desde J distinto de i hasta n de Q sub j, todo esto elevado al cuadrado, sea igual a esto que sería al derivarlo sería 2 Q sub 2i 2 Q sub 2i. Ok, entonces acá lo ves. Ok, entonces sí, esto que tenemos acá, ¿qué sería? Sería el ingreso marginal de producir en la planta 2. ¿Okay? Y esto que tenemos acá es el costo marginal de producir en la planta 2. ¿Okay? Entonces vean que nos queda una condición igual a la anterior. En cada planta, el costo marginal se tiene que estar igualando con el ingreso marginal. ¿Okay? Sí, bueno, para volver, ¿alguien tiene dudas con lo que llevamos hasta el momento? Marco, ¿eso siempre se va a cumplir o es esa función nada más tiene propiedades para que se cumpla eso? Perdón, viera que se me cortó. ¿Qué pasó?
eso siempre se va a cumplir, por ejemplo, que cuando es multiplanta, siempre se va a cumplir que el ingreso marginal es igual o solo en ese caso. Sí, en términos generales, la decisión óptima es que usted iguale el costo marginal entre plantas. Ok, gracias Marcos. Ok, perfecto. Y, ok, sí, sí, faltaba la derivada, ya acá la pusimos. Ok, entonces sí, ustedes, ustedes lo que tienen que hacer es que en cada planta se va a igualar el costo marginal con el ingreso marginal. ¿Ok? Pero como pueden ver, el ingreso marginal es el mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, se ve que la decisión óptima es igualar el costo marginal entre ambas empresas. ¿Ok? Antes de ya seguir con eso, ¿alguien tiene alguna duda de cómo llegamos hasta este punto? ¿Ok? Marco, en los exámenes Robles combina N empresas con ejercicios con dos empresas, o por lo general siempre todo es en N empresas. No, también hay ejercicios de exámenes viejos que tienen dos empresas, nada más que lo más reciente es en empresas, eso sí. Eh, bueno, otra cosa que también hay es, digamos, que sean N empresas y que N medios de las empresas sean de un tipo, es decir, tengan un tipo de costo marginal y que las otras N medios sean de otro tipo, tengan otro costo marginal. Eh, pero sí, en términos de lo más reciente, los ejercicios de oligopolio vienen con N empresas, pero de que hay ejercicios de exámenes viejos que son con dos empresas, eh, eso sí. Y bueno, con la modalidad virtual, yo les había dicho que no sé, que yo lo que he visto como el profesor Robles es que en algunas ocasiones, en lugar de complicar el ejercicio por el medio del número de variables, tal vez lo prefiere poner con solo dos variables, pero que ustedes no se tengan que analizar algo, o tengan algún detalle intuitivo particular o, o así. Eh, pero sí, lo más probable que se va a encontrar en el examen es que el oligopolio sea de un número arbitrario n de empresas. Eh, sí, bueno, ok, si no hay más dudas sobre el cómo llegamos acá, entonces ya ahora sí va a ser mucho más directo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como los ingresos marginales entre plantas son iguales, y los costos marginales de cada planta se igualan al ingreso marginal de su planta respectiva, entonces lo mejor que hace la empresa del oligopolio es igualar los costos marginales entre plantas. ¿Ok? Entonces, sí, eso sería que el costo marginal de producir en la empresa, perdón, de producir en la planta 1 sea igual al costo marginal de producir en la planta 2. Okay. Eso, digamos, en términos de la intuición que puede llegar a tener es
básicamente que de nuevo que ya no puede mejorar su decisión. Ok, si en cada eh, lo, todo está conectado en términos de la teoría del ejercicio. Acá estamos diciendo que ya, que ya no puede obtener un beneficio en el margen, o sea, está haciendo lo mejor que puede. Acá estamos diciendo que ya no tiene incentivos ni para incrementar ni para disminuir la cantidad producida dentro de la planta, ¿okay? Porque ya el costo de oportunidad marginal se igualó con el ingreso marginal. Y acá lo que estamos diciendo es que ya no tiene incentivos para trasladar recursos eh, de una planta hacia la otra, ¿okay? Porque acá ya cada planta está compensando el costo de oportunidad marginal de producir en la otra planta. ¿Okay? Entonces, sí, si uno fuera más alto que el otro, se tendrían incentivos para reducir la cantidad que se produce en uno y aumentarla en la otra. ¿Okay? Entonces, y bueno, y ahora sí, esto les da lo que necesitan para resolver el ejercicio tranquilamente y como ya acostumbran. Okay, porque esto les está diciendo que Q sub 1i es igual a 2 Q sub 2i. Okay. Y bueno, ¿esto qué es lo que quiere decir? Esto quiere, perdón, esto quiere decir que Q sub 2i tiene encargado un tercio de la producción de la empresa. Okay. Sí. Y que Q sub 1i tiene encargado 2/3 de la producción de la empresa. ¿Ok? Sí, bueno, entonces Q sub 1i es 2 veces Q sub 2i y juntos están encargados de la producción total de la empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, y ahora sí se puede resolver el ejercicio en términos de ¿cómo se llama? Ya en términos de Q sub i. ¿Ok? Marco, perdón, ¿puedes repetir de Q sub I igual a 2 Q 2i? O sea, eso, como que es el último paso que hiciste, por favor. Sí, o sea, creo que acá ya lo borré, pero se acuerda que digamos que esta expresión que teníamos acá era igual a esta que teníamos acá. Ok, Sí, entonces, ok, perfecto. Entonces, si esto y esto son iguales, quiere decir que esto y esto también tienen que ser iguales. ok, sí. Es que, no, ya vi lo que hiciste. Es que dividiste eso entre 3, ¿verdad? O sea, como, es que es el 3 el que me está confundiendo arriba. Ah, sí, digamos, eh, digamos, esto es que, a ver, digamos, Q sub i es igual a Q sub 1i más Q sub 2i. Entonces, bueno, si ya usted tiene esta relación de que Q sub 1i es Q sub 2i, esto quiere decir que Q sub i es igual a 2Q sub 2i más Q sub 2i, es decir, 3 veces Q sub 2i y, y que entonces Q sub i tercios es igual a Q sub 2i. Ya entendí. Muchas gracias, Marco. Ok, con gusto. Eh, ok, sí, entonces ya esto era lo único distinto del ejercicio. Ya lo que queda es resolverlo como siempre.
Entonces, bueno, ya como sabemos cómo se pueden reacomodar Q sub 2i y Q sub 1i en términos de Q sub i, entonces ya podemos deshacernos de esto con tranquilidad y dejar nada más Q sub 1i tanto arriba como abajo. Perdón, Q sub i, tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Porque ya los costos los vamos a poder tener en términos de Q sub i también. ¿Ok? Sí, entonces, bueno, como Q sub 1i es igual a 2/3 Q sub i, entonces Q sub 1i al cuadrado sería igual a 4/9 de, sí, igual a 4/9 de Q sub i al cuadrado. ¿Okay? Y como está partido por 2, sería igual a 2/9 de Q sub i al cuadrado. ¿Okay? Entonces, 2/9 Q sub i al cuadrado. ¿Okay? Y como Q sub 2i es 1/3 Q sub i, entonces Q sub 2i al cuadrado sería igual 1/9 de Q sub i al cuadrado. ¿Ok? Sin embargo, 2/9 más 1/9 son 3/9, que es igual a 1/3. Entonces ya esta expresión de acá nos queda simplemente como Q sub i cuadrado tercios. ¿Ok? Sí. Entonces ya vean que ya nos quedó todo en términos de Q sub i y ya podemos resolver el ejercicio con respecto a Q sub i. Entonces, ¿cómo tenemos que producir en total para llegar al óptimo? ¿Okay? Entonces diríamos P sub i con respecto a Q sub i igualamos a 0. ¿Okay? Y bueno, esto es un proceso igual al anterior, sería A, ¿okay? Por ejemplo, arriba derivado, por esto que tenemos abajo sin derivar, entonces A por Q sub i más A veces la sumatoria desde J distinto de I hasta N de Q sub J. Ok, menos este término que tenemos acá sin derivar, por la derivada de abajo que de nuevo sería 1. Ok, y esto sería abajo el mismo término pero elevado al cuadrado. Q sub J. Ok, al cuadrado. Okay. Menos, veríamos esto con respecto a Q sub i, sería menos 2/3 Q sub i. Ok, pero como está igualado a 0, podemos pasar del lado 2/3 de Q sub i. Ok, entonces, sí, y acá podemos eliminar estos a Q sub i. Okay. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que nos queda. Sin embargo, vean que esto todavía no es una curva de reacción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la curva de reacción lo que nos dice es cómo reacciona Q sub i, que lo tenemos tanto acá como acá, con respecto a lo que hacen el resto de empresas con las cuales está compitiendo. Okay. Pero bueno, hay uno puede pensar, Daisy, yo paso esto de lado, pero me va a quedar Q sub i a la... me va a quedar, bueno, si se desarrolla este término, va a quedar 2/3 Q sub i a la 3 más
4 tercios Q sub I a la 2 por esta sumatoria de acá, más esta sumatoria de acá elevada al cuadrado por 2 tercios de Q sub I. Ok, entonces de ahí da un, ¿cómo se llama? Un polinomio cúbico. Y, perdón, sí, polinomio, bueno, de grado 3. Entonces, de ahí, uno ahí o una dos o se tira todo el rato tratando de resolverlo o busca la fórmula para resolverlo en Google o lo piensa en otros términos, que es cómo se resuelve el ejercicio. Digamos, el profesor no esperaba acá que ustedes desarrollaran el término, o sea, que despejaran Q sub I a partir de ese polinomio de grado 3. Y bueno, al menos a mí en el colegio nunca me enseñaron la fórmula. No sé ustedes, pero sí, a mí nunca me enseñaron la fórmula en el colegio, entonces no. Fórmula de Catania, creo que le llaman. Uno para eso no usaba división sintética, era, o algo así. Si les soy honesto, no sé eh, cómo uno la obtendría a partir ¿cómo se llama? De ese polinomio de grado 3. O sea, lo puede pasar luego esto al restar y usa eso, digamos, que se llama, les decía, fórmula de Catano, creo, pero eso digamos, primero, no se les puede evaluar un conocimiento que no hay certeza de que hayan adquirido. Y segundo, tampoco es la idea del ejercicio. Digamos, la idea del ejercicio es que ustedes, a partir de las propias condiciones que les da el enunciado, ustedes saben que todas son seguidores, es decir, todas tienen la misma actitud las unas con respecto a las otras. Todas tienen los mismos costos, es decir, son el mismo tipo de empresa, tienen el mismo modo de producir, la misma tecnología, y todas enfrentan la misma demanda, es decir, todos los consumidores tienen la misma actitud hacia ellas. Entonces, ustedes, el modo que tienen de resolver esto sin necesidad de sacar la curva de reacción es darse cuenta de que Q sub I va a ser igual a un valor Q para todas las Is. Ok, de nuevo, ustedes pueden imponer esa condición solo, primero solo la pueden imponer en el óptimo, ¿okay? Es decir, hasta cuando ya están derivando, ¿okay? Porque si no, no se llega no se llega al resultado de la manera apropiada, digamos. Sí, okay. Y en segundo lugar, ustedes sí solo pueden hacer esto porque las características de las empresas son exactamente iguales. Entonces, en el óptimo tienen que estar produciendo lo mismo. Okay. Entonces, a partir de acá, van a sustituir estos Q subcuotas por Q, estos Q subcuotas también por Q, y las Q subis también por un valor Q. Sí, pero bueno, antes de hacer eso, para no perder un poco el orden de la pizarra, ¿alguien tiene dudas para ya abordar? Ok, si no, entonces vamos. Ok, sí, tal vez, bueno, ya casi son las dos, tal vez mejor el descanso lo tomamos después ¿cómo se llama? Ya haber acabado este ejercicio, porque nos piden el precio de equilibrio, la cantidad que produce cada empresa en equilibrio y cuánto se produce en cada planta. Entonces, para no perder las ideas, entonces
sería A por esta sumatoria que tenemos acá de todos los J distintos de I, ¿ok? Se convertiría en Q, tal vez mejor acá. ¿Ok? Sí, se convertiría en Q. Entonces esto sería sumar n-1 veces Q. ¿Ok? Y ya nos deshacemos de esto que tenemos acá tan feo, digamos. Ya lo pasamos a algo mucho más sintético. Ok, entonces, bueno, esto que tenemos acá es Q más n-1 veces Q. Todo esto elevado al cuadrado. Ok, entonces tendríamos n al cuadrado por Q al cuadrado. Y eso sería igual a 2/3 Q. Ok. Y bueno, acá podemos eliminar este Q de arriba con este Q del otro lado. Okay. Y bueno, esto va a ser cierto, sí, solo sí. 3 medios de A por n-1 entre n al cuadrado es igual a Q al cuadrado. Okay. Bueno, y se descarta siempre la posibilidad que Q sea negativo en nuestro contexto. Entonces, bueno, por lo tanto, la cantidad que produce cada empresa es igual a 3 medios por A por n-1 elevado a 1 medio. Todo esto partido por n. ¿Ok? Sí, entonces ya con eso tienen lista la primera parte, ¿okay? Que es cuánto se produce, cuánto produce cada empresa. ¿Okay? Para ver ¿okay? Q sub I. ¿Okay? Marco, ¿cómo fue que desapareciste el otro Q? Sí, voy. Ok, acá teníamos n a la 2, Q a la 2 y acá 2/3 Q. Y acá había Q. Entonces, usted lo puede pasar a dividir. Ese Q, es que me confundí, no entendí esa parte. Ah, Ese Q no era QI, perdón. ese Q no era QI. Mm, Todos los Q son iguales. ajá, Ah, eso es. Ok, sí, entonces, bueno, y también me están preguntando acá que, ¿no? ¿Cuándo se puede hacer eso de que todos los Qs son iguales? Todos los Qs son iguales cuando todas las empresas tienen la misma actitud las unas con respecto a las otras, es decir, todas son seguidoras, o también, digamos, si todas las seguidoras son iguales entre sí, ¿ok? Entonces, en general, si todas las empresas que usted está tomando en consideración tienen la misma actitud con respecto a las otras empresas, lo cual se cumple acá porque todas son seguidores, si todas las empresas son idénticas en su tecnología, es decir, tienen los mismos costos marginales, ¿okay? Que es lo que nos pasa acá, y si todas las empresas tienen un producto que los consumidores toman como idéntico a la hora de demandar, ¿okay? Lo cual también pasa acá, porque la demanda inversa no era distinta entre empresas. Entonces, ahí siempre la cantidad que produzcan las empresas en equilibrio tiene que ser igual. Ok, con todo gusto. Sí,
Y bueno, entonces ya al tener esa condición es que podíamos sustituir por un valor Q acá. Y bueno, entonces para todo, esto va a ser cierto para todos los is. Ok, y bueno, entonces, ¿cuánto sería Q? Q mayúscula. Como todas las empresas están produciendo lo mismo, la misma cantidad, entonces la cantidad que producen todas las empresas es n veces Q sub i. ¿Ok? Entonces, esto sería ok. Ok. Luego, ¿cuál sería entonces el precio de equilibrio? El precio de equilibrio sería A entre esto que tenemos acá -1. Ok. ¿Y cuánto se produce en cada planta? Ok. Entonces, Q sub 2i es un tercio Q sub i. Ok. Entonces sería un tercio por esta expresión que tenemos acá. Ok. ¿Y cuánto produce cada empresa en su primera planta? Ok. Sería 2 tercios por eso que tenemos ahí. Entonces, okay. Entonces, sí, ya aquí tienen cuánto se produce en cada planta para todas las compañías. Acá tienen cuál es el precio que va a prevalecer en el mercado. Acá tienen cuánto produce en total cada compañía. Y acá tienen cuál es la producción total del mercado. Entonces así se solucionaba este ejercicio. Okay. No sé si alguien tiene dudas. Okay. Okay. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en la Q, ¿por qué se elimina la N? Porque este Q, acuérdense que lo hemos definido como Q agregado, es decir, es la suma de todos los Q sub is, pero como todos están produciendo lo mismo, entonces Q mayúscula sería N veces Q sub i, entonces acá se nos desvanece ese N. Ok, con gusto. Ok, sí. Ok, bueno, entonces vean que sí, que es, o sea, que es un ejercicio un poco largo, pero ¿por qué queda n en el denominador? Ok, acuérdese que se refiere a estos o a estos, perdón. Ok, sí, en estos entonces. Porque vea que Q sub 2i, ok, esto está, a usted le están preguntando por cuánto produce en cada planta, ok. Entonces, como usted sabía que Q sub 2i es un tercio de Q sub i, entonces es nada más multiplicar esto que usted tiene acá por un tercio. Y para Q sub 1i es nada más multiplicar esto que tiene acá por 2 tercios. Entonces, por eso es que como acá está el n, acá también queda el n. Ok, pues, okay, sí, entonces, bueno, les decía que es un ejercicio tal vez un poco largo, pero vean que una vez ya ustedes ¿cómo se llama? Le quitan, se quitan de encima lo de las plantas distintas, entonces
ya es un ejercicio como el que ya conocen. ¿Por qué les sacamos raíz de Q? Ok, acuérdese que habíamos llegado ¿cómo se llama? A esto que teníamos por acá, que teníamos 2/3 Q igual a por n-1 por Q entre n a la 2 Q a la 2. Entonces, bueno, usted podía cancelar estos dos que tiene acá y pasa el Q sub 2 de lado. Nos queda esto que tenemos acá. Pasa el 2/3 como 3/2 y saca raíz cuadrada a ambos lados. Y bueno, esto se nos va. ¿Okay? Sale la raíz. Ok, con todo gusto. Okay. Ok. Listo. Entonces, bueno, si no hay más dudas, entonces voy a parar esto. Bueno, entonces, este ejercicio es el segundo parcial del segundo semestre de 2019. Tenemos de nuevo en empresas. En empresas con una demanda inversa de este tipo. Y esto sería igual por definición a menos o mayúscula. Ok, okay. Entonces tenemos en empresas que compiten por cantidad. Sí, compiten a lo por no. A la por no. Okay. Sí, en empresas que compiten a la por no, es decir, simultáneamente y por cantidades, son empresas idénticas, perdón, sus productos son idénticos, es decir, la demanda inversa no es distinta, ¿okay? Pero la particularidad es que las empresas no son idénticas. Ahora, en este caso, es decir, el costo marginal de la empresa I es igual a I. Entonces, entonces ya esto lo que les dice a ustedes es que en el óptimo no van a producir lo mismo todas las empresas. Entonces ya no pueden usar esa simplificación que habíamos hecho en el ejercicio pasado. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas tienen la misma actitud, las unas con respecto a las otras, y los consumidores tienen la misma actitud con respecto al producto que venden, sus tecnologías son distintas. ¿Okay? Entonces, bueno, tendríamos acá que los beneficios de la JS empresa serían iguales a Q sub I por A menos, perdón, Q sub J por A menos esta sumatoria que tenemos acá, desde igual 1 hasta N, ¿okay? De Q sub I, menos J por Q sub J. ¿Okay? Vamos a asumir que no hay costos fijos. Okay. Entonces, sí, bueno, esto lo pueden acomodar un poco más claro, así. A menos uso corta, okay. Y lo pueden ver todavía más claro con que esto sería que
Ok, bueno, que un sub J por esta sumatoria que tenemos acá sería igual a Q sub J por Q sub 1 más Q sub J por, bueno, no, más. Sí, a mí en general no me gusta como ponerlo así porque eso como que les da esta generalidad a la notación, porque es casi como decir que Q sub J no podría ser Q sub 1 y Q sub J perfectamente podría ser Q sub 1, pero bueno, tal vez de momento para darle un poco más claro. Entonces, Q sub J por Q sub J menos 1 más Q sub J al cuadrado más Q sub J por Q sub J más 1, así hasta llegar a Q sub J por, sí, casi que le quita la posibilidad que fuera 1 y que fuera N, pero es nada más para darle un poco más claro, que sí, sí, esto aplica tanto para cuando es 1, N o cualquier número entre ellos. Ok, entonces, bueno, si ustedes quieren derivar esto perdón, ya. Entonces, esto que antes de derivarlo, vean que entonces, esto sería, ustedes pueden sacar de acá Q sub J al cuadrado y el resto de la sumatoria, ¿qué sería? Pueden sacar a factor común Q sub J y esto les queda multiplicando la sumatoria desde I distinto de J de Q sub I. Ok, sí, entonces, bueno, los beneficios serían, para la empresa J, sería Q sub J por esto que tiene acá, que sería Q sub J por A menos esto que tenemos acá, Q sub J al cuadrado menos Q sub J por la sumatoria desde I distinto de J de las Q sub I, ¿ok? Menos los costos totales, que como asumimos que los costos fijos son inexistentes, serían J por Q sub J. ¿Okay? Entonces, sí, ¿alguien tiene dudas de cómo llegamos entonces a que los beneficios de la empresa serían estos? ¿Okay? ¿No? Entonces, bueno, seguimos. Eh, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivamos I sub J con respecto a Q sub J e igualamos a 0. ¿Okay? Esto sería que acá nos queda A menos 2 Q sub J menos la sumatoria desde I distinto de J hasta N de Q sub I menos J igual a 0. ¿Okay? Pero esto 2Q sub J, ¿qué es? Es Q sub J más Q sub J. ¿Okay? Entonces esto perfectamente se puede devolver esta sumatoria. Entonces esta expresión que tenemos acá nos queda del siguiente modo. ¿Okay? Y ahora sí tendríamos incluidos todos los Q sub I. ¿Ok? Y bueno, entonces, esto va a ser cierto sí, solo sí. Bueno, no, tal vez antes de ver esto, preferiría que hagamos esto para que vean que se puede sacar igual que la vez pasada, la cantidad que va a quedar en el mercado. Okay, esto va a ser cierto. Okay, entonces, bueno, esto va a ser cierto, sí es solo sí,
al sumar sobre todos los J, ¿ok? Si se preserva la igualdad al sumar sobre todos los J, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería, ¿ok? Que esto quede igual a 0 y bueno, esto permanece con la sumatoria. Entonces, esto de acá, ¿qué tenemos? Es cierto, sí, solo sí. La sumatoria de J igual 1 hasta NA menos la sumatoria de J igual 1 hasta N de Q sub J menos la sumatoria de J igual 1 hasta N de la sumatoria de igual 1 hasta N de Q sub I es igual a la sumatoria, no, entonces será mejor así, menos la sumatoria de J igual 1 hasta N de J es igual a 0. ¿Ok? Es decir, tomamos sumatoria a ambos lados. ¿Ok? ¿Cuál es la sumatoria de J igual 1 hasta N de una constante? Es N veces esa constante. ¿Ok? Profe, Sí, señor. arriba no quedaría A menos 2QJ. Sí, en efecto, digamos, vea que sí, que queda A menos 2Q sub J menos esta sumatoria que tenemos acá. Menos J. ¿Ok? Ok. Sin embargo, vea que esto es lo mismo que 2Q sub J es Q sub J más Q sub J. Entonces es igual que menos Q sub J menos Q sub J menos la sumatoria que teníamos. Ok. Entonces, si aquí usted tenía toda la sumatoria de todos los is distintos de J, y aquí ahora tiene el J, entonces esto es lo mismo que A menos Q sub J menos la sumatoria desde I igual 1 hasta N de Q sub I. Sí, digamos, lo único que hicimos fue meter un Q sub J acá, acá. Entonces ya para volver a tener la sumatoria completa y tener Q mayúscula. Sí, no sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Ok, pues, eh, ok, entonces, tenemos los, entonces, sí, esta expresión que tenemos acá es Q, okay, que es lo que se produce en total en el mercado. Okay. Esto que tenemos acá, ¿qué sería? Sería N veces Q. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá es la suma de todos los Q subis. Okay, ya ustedes saben que el subíndice, mientras se mantenga la coherencia, el subíndice es nada más un contador que se puede manejar a placer. Okay, entonces esto para esta sumatoria que tenemos acá se convierte como en una constante. Entonces, al sumar desde J igual 1 hasta N, esto sería N veces Q. Okay, entonces bueno, tal vez para verlo más claro, ya esta sumatoria se vuelve Q y por lo tanto se vuelve N veces Q. Esas dos sumatorias. Y esto ustedes ya saben cuánto es N por N más 1 medios. N por N más 1 medios. Ok. Entonces, bueno,
eso que tenemos acá va a ser cierto, sí, solo sí, n veces A menos n más 1 veces Q menos n veces n más 1 medios es igual a 0. Esto va a ser cierto, sí, solo sí, n veces A menos n por n más 1 medios es igual a n más 1 medios Q. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la cantidad que se produce en todo el mercado, la cantidad de equilibrio, sería n entre n más 1 veces A menos n medios. ¿Sí? Entonces, sí, así es como llegarían a la cantidad de equilibrio al mercado. Ok, pero ahora lo que ocupamos es ver los precios de equilibrio y, perdón, el precio de equilibrio y la cantidad que produce cada empresa. Ok, entonces, para ver el precio de equilibrio, ya sabemos cuánto es. Es P, P es igual a menos Q, y Q ya lo encontramos. Entonces sería menos N sobre N más 1 por A más N medios. Ok, esto quedaría a N más A menos AN. Entonces nos quedaría nada más como A sobre N más 1. Sí, entonces ya acá tenemos cantidad y precio de equilibrio. Okay. Pero ahora, ¿qué es lo que nos falta? Sería ver la cantidad que produce cada empresa. Okay. Bueno, teníamos entonces esto de acá, que la derivada perdón, que el beneficio marginal eh, de producir para la empresa J se hace 0 cuando resulta que A menos Q sub J menos J era igual a 0. ¿Ok? Sí, esta era nuestra condición de primer orden. Entonces, esto es cierto, sí, solo sí. A menos Q menos J es igual a Q sub J. Ok, entonces, bueno, esto que tenemos acá sería la función de mejor respuesta de la empresa J. Ok, entonces vean que ya no es como en microeconomía 1, que digamos que la función de mejor respuesta, como lo que se solía ver era duopolio, aunque en una tarea que dieron con 5 empresas. Eh, digamos, la función de mejor respuesta de ustedes les dice cómo actúa la empresa que están tomando en consideración, dado lo que están haciendo las demás empresas en el mercado. No, la verdad, en términos estrictos, no sería esto. Sí, ahí disculpen. Digamos, en términos estrictos tendrían que también separar el curso cuota acá. Entonces, la función de mejor respuesta en términos estrictos sería A menos sumatoria de J distinto, perdón, desde I distinto de J hasta N de Q sub I menos J, todo eso partido por 2. Sí, entonces, digamos, en términos estrictos, la cantidad óptima que produciría Q sub J sería igual a menos Q menos J. Ok, pero la intuición que sí pueden ver de acá es, ¿cómo se llama? Es eso mismo, que ahora eh, Q sub J queda en términos de lo que está pasando en todo el mercado. Ok, entonces, por lo tanto, la cantidad que produce cada empresa en el óptimo sería igual a menos
n veces a sobre n más 1 más n medios menos j. Ok. Entonces, sí, ¿y qué sería esto? Sería n veces a más a menos n menos a. Okay. De nuevo sería a sobre n menos 1, a sobre n más 1, y el resto permanece igual. Entonces, a sobre n más 1 más n medios menos j. Okay. Entonces, en equilibrio, ya ahí tendrían solucionado el ejercicio porque tienen cuánto produce cada empresa, cuánto se produce en todo el mercado y a qué precio se está llegando a ese equilibrio. Entonces, sí, de nuevo, esto en términos estrictos, la función de mejor respuesta de la empresa J hubiera sido A menos sí, ahí disculpen ese error, me confundí, porque el término queda más cómodo. Ok, en términos estrictos, eso sería la función de mejor respuesta. Ok, es decir, curso fuerte en términos de lo que es el resto del mercado. Pero ya aquí tienen despejado, como saben, cuánto es coagregado, ya tienen despejado cuánto es la cantidad óptima que produce la empresa J. ¿Okay? Y vean que sí, que no, que hubiera sido un error el imponer la condición de que en el óptimo todas las empresas producían lo mismo. Y justamente ¿por qué? Por el costo marginal que tienen. Esto es lo que está haciendo que se diferencien el modo en el cual están compitiendo. Ok, entonces sí, eso sería. Bueno, vean que ya digamos, casi que, o sea, es que hasta ahora estamos viendo oligopolio, pero en términos de lo que hemos hecho sobre todos los ejercicios, hemos resuelto como más o menos como 4 exámenes viejos. O sea, eso, pues sí, vean que tienen, ¿cómo se llama? Que ya hemos hecho bastante, entonces vean que van bien fogueados, se llaman, eh, para dentro de mañana noche. Sí, entonces, bueno, no sé si alguien tiene dudas con este ejercicio. Eh, sí, ok, bueno, si no, entonces ya voy a parar un... No, creo que ya la voy a pausar del todo y les comento lo que les quería comentar. No, 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 voy a compartir pantalla. Ok, bueno, sí, bueno, esa es otra corrección, nada más que esta sí es un poco más alegre, que le tienen que hacer a la tarea, porque bueno, la tarea no, al final no está hecha para que todos saquen mínimo 70, al final está hecha para que todos saquen mínimo 80, porque se me ha olvidado que aquí les había mandado otra parte que es solución de la tarea. Bueno, esta acá, que esta Stangy tiene niveles de expresión fiscales, y ya lo hemos visto. Esta demostración que le sirve para las opcionales. Esta otra demostración que también le sirve para los opcionales si lo quieren escoger. Y, a ver, bueno, acá no puedo comentar mucho, nada más de que vean que acá tienen directo cómo probar la dualidad del problema de la empresa. Okay, nada más inyectan la cantidad producida óptima en la condicionada y tienen que llegar a la no condicionada. Ok, a mí me llegó un correo de una compañera que no le he contestado, le pido disculpas, de que no llegaba a lo mismo. Okay. Muy probable sí llegó a lo mismo, nada más que, digamos, préstele atención al hecho de que acá, Dave, si usted inyecta Q, de inyectar Q es solo un paso.
el resto es ir manipulando las expresiones eh, hasta llegar al término que usted necesita. Es básicamente ir simplificando. ¿Ok? Entonces, bueno, llama de chef, Fer, esto fue lo que vimos la semana pasada. Esto también. ¿Sí? Esto era lo que les quería comentar del monopolio. Okay, vean que digamos que este nos salió muy bien intuitivo, eh, el del precio internacional, que este salió muy bien sacándolo, sí, a pura intuición. Nada más que vean que si en algún momento no se quieren fiar de la intuición, muchas veces es recomendable. Entonces vean que si plantean el problema, formalmente van a llegar a exactamente lo mismo. Okay. Plantean el lagrangiano, quieren maximizar sus beneficios, quieren maximizar sus beneficios, que es esto que tienen acá, sujeto a la restricción de que el valor de T en el valor absoluto de T, los costos de transacción, son mayores o iguales que la diferencia entre las zonas en las cuales ustedes pueden producir, que los precios de las zonas en las cuales pueden producir. Es decir, esta es una condición para llegar a evitar las posibilidades como en gran medida se supone que los eventos son racionales, que no se tarda muchísimo en ajustar, entonces, bueno, que las posibilidades de reventa harían, harían imposible el arbitraje en un momento u otro, entonces, a fin de cuentas, solo prevalecería el precio del que lo vende más barato si es que el monopolio no reacciona. Entonces, bueno, sí, es justo esto, que la diferencia entre el precio internacional y local en valor absoluto sea menor o igual que los costos de transacción. Okay, el precio internacional ya estaba fijo, que era P sub I, y el precio local uno sí lo podía terminar porque era monopolio en el mercado local. Okay, y bueno, eso es cierto, sí, solo si ustedes le toman cuadrados a ambos lados para rechazar las posibilidades de que ese T les quede negativo. Okay, perdón, de que esa diferencia de precios les queda negativa. Entonces, de ahí ustedes tienen dos variables de decisión, que son Q sub N y Q sub I. ¿Okay? Y bueno, vean que llegan a estas condiciones de primer orden. Entonces, ¿qué pasaría si la restricción si la restricción no es efectiva? Es decir, las condiciones se cumplen con holgura. Es decir, que que esta restricción sobre T se cumple con desigualdad. Básicamente eso sería lo mismo que decir que los costos son prohibitivos. Sí, los costos de transporte son prohibitivos y, y que entonces, como esa restricción se está cumpliendo con desigualdad, se sabe las condiciones de Karush-Tucker que el ponderador lambda tendría que ser igual a cero. ¿Okay? Pero si ese ponderador lambda es igual a cero, toda esta expresión que tienen acá es igual a cero. Y el que eso sea igual a cero ¿cómo se llama? Es esta misma condición de primer orden que habíamos sacado de acá, ¿verdad? Okay. Y bueno, luego, si resulta que la restricción sí es efectiva y que en efecto la diferencia de precios es igual a P, vean que de una vez esto les da a ustedes cuál sería el precio óptimo de ¿cómo se llama? El precio óptimo local. ¿Okay? ¿Qué sería fijar lo máximo que estarían dispuestos a pagar en lugar de importar el bien, que sería P sub I más T? De hecho, acá me equivoqué, tendría que ser que P sub L menos P sub I sea igual a T. Eh, entonces, sí. No, perdón. Sí, me equivoqué. Eh, es
Sí, no, me equivoqué. O sea, la cuestión, sí, disculpe. La cuestión sí, era lo que quería decir, que digamos que ya de la propia restricción de que se satisfaga que la diferencia entre P sub I y P sub L sea T, entonces ya les dice a ustedes que lo máximo que pueden cobrar y por ende lo que quieran cobrar de P sub L, eh, como P sub L, sería el precio internacional más T. Ok, bueno, ya voy a tratar de ir terminando. Este es un ejercicio de corto plazo, que básicamente vean que lo único que se altera es que ya hay una demanda fija por uno de los dos factores, es decir, que X1 es igual a una cantidad fija X1 vago, entonces nada más eh, eh, minimizan perdón, maximizan con respecto a X sub 2. Eh, Sin embargo, ese yo lo puse por si a alguno le queda la inquietud de cómo sería en el largo plazo, perdón, en el corto plazo, pero la mayoría de ejercicios eh, que van a encontrar en los exámenes son de largo plazo y porque eso permite desarrollarlo mejor, porque permite hacer tanto minimización como maximización y, y bueno, tener una anotación más general y hacer los ejercicios en insumos. Esta era ya la otra cosa que quería que vieran. Ok, bueno, acá que vean nada más que acá también se satisface la dualidad del problema del consumidor, perdón, del problema de la empresa. Ok, porque vean que si ustedes acá le inyectan Y a la condicionada, ok, les queda el precio al cuadrado les queda el precio al cuadrado entre 4, eso saldría de la sumatoria, y quedaría una sumatoria desde K igual a 1 hasta N de los salarios elevado al cuadrado, y eso se cancelaría con ese denominador que tienen ahí, excepto con W subcorta la 2. Entonces, a fin de cuentas, la no condicionada eh, sería exactamente lo mismo, sería eh, P al cuadrado sobre W al cuadrado, todo eso partido multiplicado por un cuarto, sería igual a justo lo que tienen acá como no condicionado. ¿Okay? Sí, y bueno, ya lo último, esto sí, prefiero que lo analicen eh, ustedes, porque, ¿cómo se llama? Porque sí, ya está hecho el resultado, pero prefiero que ustedes lo mediten con Marco, suficiente calma. le tengo una pregunta. Sí, Cuando uno monta así un problema de optimización, o sea, como uno va resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que uno puede usar, o sea, despejar o sustituir cosas si estas están correctas, digamos, si estas son consistentes en el sistema. así, Por claro. ejemplo, yo que usted sustituye la condición de optimalidad en algunos casos en la función de costos o lo hace así y sale muchísimo más fácil a veces. Así es, sí, y se hace justo por eso. Yo ahí, bueno, les decía que, digamos, que todo esto tiene un montón de intuición y bueno, es casi como un esfuerzo intelectual admirable que la profesión haya tenido ese éxito de que todo lo que parece tener sentido económico resulta que también parece tener sentido matemático, pero a fin de cuentas, esto que estamos resolviendo es un sistema de ecuaciones, y un sistema de ecuaciones no hay un único modo de resolverlo. Los que analizamos nosotros tienen solución única en la mayoría de los casos, pero no tienen una manera única de llegar a esa solución. Entonces, sí, en muchísimos casos va a ser mucho más fácil si ustedes inyectan la condición de optimalidad en la función de costo total directamente, porque eso les va a dar un poco de aritmética. Entonces, sí, en efecto, eso es. Y bueno, acá está el efecto de sustitución y el efecto escala, que también me lo habían preguntado para ver cómo se cumplía lo de la ecuación de Slotsky. Aquí está. Nada más acuérdense que siempre hay que hacerle como una pequeña modificación eh, porque hay una que queda en términos de la producción y hay otra que no queda en términos de la producción. Entonces hay que inyectarle algo a la ecuación
a una parte de los efectos sustitución y efecto escala para que sí quede, ¿cómo se llama? Para que sí quede como tiene que ser. ¿Sí? Eh, y bueno, está acá. Sí, a esto era a lo que me refería. Y vean, ya el montón de ejercicios por los que pasamos y vean que todos son un montón de caras conocidas. Una Cobb Douglas, una Stone Geary, una CES, una de complementos perfectos, que está más abajo, perdón. Eh, una complemento, bueno, casi complementos perfectos. Eh, y una de casi complementos perfectos convencionales, digamos, mejor dicho. Esta de sustitutos perfectos. Entonces vean que sí, que todos son un montón de caras conocidas en gran medida porque, porque la teoría de la producción, hay mucho que es bastante restrictivo sobre el tipo de tecnologías que se pueden llegar a analizar. ¿Sí? Entonces,